presentar todo lo que queráis. Ha habido un cambio en el programa. Los dermatólogos, tanto el doctor Alfaro como el doctor Mato. El doctor Mato está fuera de España y el doctor Alfaro tenía también un congreso, con lo que la hidrosalinitis no se va a presentar, pero al final de las exposiciones, todas las preguntas que queráis hacer relacionadas con la hidrosalinitis, pues no las hacéis y os explicaremos lo que nos preguntéis. Entonces, sin más, vamos a empezar. La primera ponencia la va a hacer la doctora Maroto. La doctora Maroto la conocéis todas, los presentes, de muchos de vosotros, y bueno, yo siempre lo digo más o menos lo mismo. Pues la doctora Maroto lleva conmigo, no digo los años porque son ya muchos, pero digamos que junto con Lorena fueron las dos personas que me ayudaron tanto en Sagunto, que al final podemos estar aquí gracias a la ayuda inicial de ellas, pero sobre todo a cómo se han ido integrando los demás miembros del equipo. Entonces, Nuria va a hablaros sobre nuevos fármacos, qué es lo que nos aportan. Aprovecho antes de dar paso a Nuria para hacer un comentario sobre algo que Joaquín había hecho en su exposición, y un poco también para tranquilizaros. No estamos tan lejos de Europa. Con esto lo que quiero decir es que, al margen de que es cierto de que el acceso a las medicaciones, porque se tarda mucho más a aprobar en España que fuera, existe una opción que es lo que se llama el uso compasivo, y afortunadamente podemos acceder, incluso sin disponer de esos fármacos, a poder conseguirlos, para poder daroslos. De hecho, nuestro departamento, por ejemplo, Estelara, que se acaba de aprobar, o de Doritoma, que se acaba de aprobar, se aprobó ya hace 1 año y medio, 2 años, antes de tener aprobada la indicación, ya pudimos utilizarlos para poder ayudar. Es cierto de que luego, pues bueno, todas las fases de aprobación son súper lentas. Esto, pues bueno, pues nosotros tenemos pues una serie de ventajas que nos facilita el acceso, pero son cosas que se irán limando seguro con el tiempo. Sin más, Nuria, adelante. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir un año más a la reunión. Yo voy a hablaros de los nuevos fármacos biológicos de los que disponemos en la enfermedad inflamatoria intestinal hoy en día. ¿Qué es un biológico? Esto algún año ya lo hemos comentado. Un biológico son medicamentos, son unas moléculas muy específicas que van dirigidas contra diferentes sustancias que están implicadas en la respuesta inflamatoria a la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerosa. Entonces, bloqueando estas sustancias, de alguna manera bloqueamos la actividad presente a nivel inflamatorio, a nivel intestinal. El TNF es una sustancia que está implicada en los fenómenos inflamatorios presentes tanto en el Crohn como en la colitis ulcerosa, pero sin embargo no es el único mediador inflamatorio en la cascada. No es el único, pero sí fue el primero estudiado en la enfermedad inflamatoria intestinal, y entonces los primeros fármacos biológicos de los que dispusimos desde finales de los años 90 son fármacos anti-TNF, que son estos, y muchos de los que estáis aquí los conocéis. Los fármacos anti-TNF son el infliximab, que se comercializó primero como Remicade y luego han salido biosimilares del infliximab. Tenemos el Remsima y tenemos también el Inflectra. Tenemos también otro biosimilar disponible enseguida de infliximab, el adalimumab, que es el Humira, que es el subcutáneo, el golimumab, que es el Simponi, que es subcutáneo también, y el certolizumab pegol, el Cimzia. Estos son los medicamentos, los primeros medicamentos biológicos que tuvimos, que actúan frente al TNF. Y son altamente eficaces para el control de la actividad tanto en el Crohn como en la colitis, y tenemos mucha experiencia, pues como os he dicho, porque son los que llevamos utilizando desde hace más tiempo. Sin embargo, en la vida real, que se ha hablado antes, en la práctica clínica real, hay en torno a un 50% de pacientes entre los que no responden al anti-TNF y los que responden en un principio, pero van perdiendo respuesta con el paso del tiempo. Esta diapositiva, que es muy complicada de
situar, pero es un poco para que nos hagamos la idea de esto es, hay un montón, esto es la cascada inflamatoria que hay a nivel intestinal, en la enfermedad inflamatoria intestinal, y veis cómo hay un montón de moléculas que están implicadas en esa inflamación. Y veis cómo el TNF es una de ellas, pero hay muchísimas más. Muchísimas más, o las que, si pudiéramos actuar, estaríamos bloqueando otras vías inflamatorias, tanto en el Crohn como en la colitis. ¿Qué biológicos tenemos disponibles en práctica clínica real hoy en día? Pues los que os he comentado antes, que son los anti-TNF, y como nuevos fármacos hay unas moléculas que son moléculas anti-interleuquina, que es el ustekinumab, es el Stelara, y hay otras moléculas que son las moléculas de adhesión, que es el vedolizumab, el nombre comercial es el Entyvio. El Entyvio, el vedolizumab, es un fármaco biológico que está indicado en el tratamiento de la colitis ulcerosa moderada severa y en la enfermedad de Crohn en pacientes adultos que hayan tenido una respuesta inadecuada o que presenten una pérdida de respuesta o que sean intolerantes o que hayan tenido algún efecto secundario a los fármacos anti-TNF. El vedolizumab es otro tipo de monoclonal que, digamos, que bloquea muy selectivamente pues una sustancia que está en los linfocitos T intestinales. Y entonces, al bloquear eso, inhibe que el linfocito migre o se mueva y produzca inflamación a nivel intestinal. ¿Cómo se pone el vedolizumab, el Entyvio? El Entyvio es un medicamento intravenoso. Se viene al hospital de día a ponérselo, igual que se viene a ponerse el infliximab. Y entonces son dosis de 300 miligramos. El esquema que se llama de inducción, es decir, cuando empezamos con el medicamento, pues se pone una dosis en semana 0, luego a las 2 semanas y luego a las 6 semanas, y el enfermo luego entra en una pauta de mantenimiento con el medicamento, que es una infusión cada 8 semanas. Igual que pasa con el infliximab, en pacientes que no adquieren una respuesta adecuada con el Entyvio, podemos intensificar el Entyvio, que ya sabes que intensificar es poner el fármaco cada vez en un menor periodo de tiempo, y se puede poner cada 6 semanas o cada 4 semanas. ¿Qué experiencia tenemos en nuestra unidad con Entyvio? Pues es cierto que la aprobación del Entyvio, como ha dicho el doctor Hinojosa, es relativamente reciente, creo que fue el año pasado, pero nosotros, como en otros centros, desde el año 2015 sí que llevamos tratando pacientes que habrán sido hasta el momento en torno de más de 25 pacientes, administrándolo como medicación de uso especial, como medicación como uso compasivo, ¿de acuerdo? Estos pacientes, hasta ahora, la mayor parte de pacientes que os hemos tratado con Entyvio han sido pacientes complicados. Han sido pacientes complicados porque han sido pacientes con enfermedades graves, no respondedores o con pérdidas de respuesta habitualmente a los 3 biológicos que teníamos que ofertar, y han sido pues, pacientes de un perfil de pacientes complejo. Con este tiempo que llevamos tratando con el fármaco, pues es cierto que hemos adquirido una experiencia clínica con el manejo, con las intensificaciones. Hay muchos pacientes que están intensificados con Entyvio y en nuestra experiencia pues ha demostrado ser un fármaco eficaz y con un perfil excelente de seguridad para el enfermo. Recientemente se ha aprobado el ustekinumab para su uso en enfermedad de Crohn. El ustekinumab es otro fármaco biológico y el nombre comercial se llama Stelara. El Stelara, el ustekinumab, es otro anticuerpo monoclonal, ¿de acuerdo? Que bloquea otra pequeña molécula de la cascada inflamatoria, que bloquea una interleuquina, la interleuquina 12 y la interleuquina 23, que son unas sustancias que favorecen la inflamación, ¿de acuerdo? Se ha aprobado recientemente su uso para Crohn. Ustekinumab pensamos que esta vía inflamatoria, bloquear esta vía inflamatoria va a ser muy importante porque es una vía predominante, sobre todo en estadios iniciales de la enfermedad. En nuestra unidad, pues, aunque se haya aprobado en ficha técnica hace muy poquito, hace unos meses, desde el año 2009 sí que llevamos utilizándolo como medicamento, como medicación especial, ¿de acuerdo? Y tenemos en torno a 20 pacientes que han sido tratados ya con Stelara a lo largo de los años. Al principio, cuando esto no estaba aprobado para el Crohn,
y no había ficha técnica que determinara cómo había que ponerlo la enfermedad de Crohn, os lo estábamos administrando, aquí hay algunos enfermos que lo estáis poniendo de forma subcutánea, ¿de acuerdo? Y es cierto que con una administración muy variable en el mantenimiento. Había gente que estabais con un pinchazo cada 15 días, otro con un pinchazo cada 3 semanas, cada 4 semanas. Actualmente, que ya está aprobado su uso en el Crohn, la administración va a ser de esta forma. Una primera dosis, que es la dosis esta de inducción que llamamos siempre, que es una dosis que se ajusta al peso del paciente y es intravenosa, se vendrá al hospital de día a ponérsela, es una administración en 1 hora o 1 hora y media, y luego posteriormente sí que las dosis de los pacientes que entráis en mantenimiento son dosis subcutáneas. ¿Cuándo vamos a utilizar estos fármacos biológicos, estos nuevos biológicos? Pues de momento se van a utilizar en pacientes y se están utilizando en pacientes que hayan fracasado a fármacos anti-TNF o pacientes que hayan tenido efectos secundarios con fármacos anti-TNF o alguna contraindicación y que no podamos ofertárselos o administrárselos. Aunque tenemos estos fármacos y vamos a tener más en el futuro, es importante hacer una selección cuidadosa de los pacientes y una selección muy individualizada para no perder el norte y saber qué es lo que estamos haciendo con cada paciente y quién es candidato a una cosa y quién es candidato a otra. Y que realmente es cierto que a pesar de que vamos a tener cada vez más tratamientos médicos, habrá pacientes que no responderán o que perderán respuesta y la opción quirúrgica pues seguirá estando sobre la mesa. Probablemente cada vez, como lo estamos viendo, de forma menos probable y en mejores condiciones. Pero los medicamentos no van a obviar la cirugía en todos los casos. Y otros biológicos que van a llegar. Pues actualmente están en fase de estudio muchísimas moléculas que neutralizan, como os he puesto en esa diapositiva, diferentes elementos de la cascada inflamatoria. Algunas moléculas no se comercializarán nunca y otras moléculas sí que se materializarán en nuevos fármacos que podremos utilizar en práctica clínica. Lo que vendrá, lo que va a venir dentro de poco, pues lo que va a venir dentro de poco será los tratamientos con células madre, que muchos preguntáis en la consulta. Se han producido muchos avances en el conocimiento de las células madre, de cuáles son sus aplicaciones terapéuticas y las propiedades biológicas únicas que tienen las células madre como capacidad de autorrenovación, de regenerar tejidos y su potencia inmunomoduladora, que está desde luego desembocando en un campo de investigación que es muy complicado, que es tremendamente complejo y muy novedoso. Y de lo que también dispondremos probablemente el año que viene será de otras nuevas moléculas que son inhibidores de las JAK kinasas. En sentido estricto tendremos un medicamento que se llama tofacitinib, ¿de acuerdo? Esto es un inhibidor, esto de la JAK1 y la JAK3 pues son otras moleculitas que están implicadas en la inflamación. Este medicamento sí que se ha demostrado eficaz en el tratamiento de la colitis ulcerosa y como novedad y como fármaco novedoso al armamentario de los biológicos es que va a ser un fármaco que se administre de forma oral. No va a ser intravenoso, no va a ser subcutáneo. Como conclusiones, pues que los biológicos han supuesto una revolución en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal y hay un antes y un después de la disponibilidad de estos medicamentos. Además de los fármacos clásicos anti-TNF, pues hoy en día están aprobados el ustekinumab y el vedolizumab para la inflamatoria. Por tanto, se amplía el armamentario terapéutico para todos nuestros enfermos a los que poder ofrecer otros biológicos cuando los anti-TNF fracasen o haya problemas con ellos. A corto o medio plazo, el número de biológicos va a aumentar en práctica clínica, ¿de acuerdo? Pero la cirugía pues seguirá siendo una opción para enfermos que no respondan a los tratamientos que tengamos disponibles. Y eso es todo. Muchas gracias.